En una tranquila ciudad de Galicia, donde el sol brilla sobre un paisaje sereno, se esconde un secreto aterrador, una historia de amor familiar que se torció en la oscuridad, dejando atrás solo sombras y ecos de lo que alguna vez fue una vida llena de sueños. Esta es la historia de Asunta Basterra, una niña que a los 12 años fue víctima de un horror inimaginable, un crimen que nos obliga a enfrentar las verdades más escalofriantes de la naturaleza humana. ¿Qué pudo llevar a sus propios padres a cometer el acto más cruel e inimaginable? Las risas que una vez resonaron en su hogar se convirtieron en lamentos ahogados y el amor se transformó en traición. Las luces de la justicia no siempre iluminan la verdad, y en esta oscura trama nada es lo que parece. Prepárense para adentrarse en una pesadilla que se desarrolló detrás de puertas cerradas, donde la inocencia fue arrebatada y el horror se deslizó silenciosamente. Acompáñenme en este viaje a lo más oscuro de la condición humana, donde el amor y la locura se entrelazan en una danza macabra. La historia de Asunta Basterra no es solo un relato, es una advertencia de que a veces los verdaderos monstruos acechan en las sombras de nuestros propios hogares. El caso Asunta, el misterio macabro que sacudió a España. El caso Asunta Basterra es uno de los crímenes más mediáticos y conmocionantes que ha tenido lugar en España en los últimos años. Este caso está lleno de elementos dramáticos. Una niña de 12 años, adoptada por una familia acomodada, su muerte bajo circunstancias extrañas y la posterior acusación y condena de sus propios padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Infancia y primeros años en España. Asunta John Fan Basterra Porto, cuyo nombre completo en español es Asunta Basterra Porto, nació en la provincia de Jiangxi, China, en septiembre del año 2000. Fue adoptada siendo muy pequeña por una pareja española acomodada, Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro, quienes la trajeron a España cuando apenas tenía unos meses de vida. Su vida transcurrió principalmente en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, donde fue criada en el seno de una familia que, desde el exterior, parecía un hogar amoroso y estable. Durante su infancia, Asunta se destacó como una niña muy inteligente y precoz. En su entorno familiar la describían como una niña querida por sus padres, aunque con una educación quizás exigente y rigurosa, sobre todo por parte de su madre, Rosario. Vida social y relaciones personales. Asunta tenía una vida social activa para su edad. Se relacionaba con sus compañeros del colegio y mantenía una relación estrecha con algunos amigos, aunque su vida familiar era aparentemente buena, con padres involucrados en una educación y actividades. Algunos indicios comenzaron a surgir de que algo no iba bien en su vida personal. Relación con sus padres. Rosario Porto, su madre adoptiva, fue descrita como una mujer severa y estricta en la educación de Asunta. Según relatos de amigos y familiares, Rosario imponía mucha disciplina en la vida de Asunta, tanto en los estudios como en sus actividades artísticas. Aunque no se percibía como una madre cariñosa, la relación entre ellas parecía estable, aunque más tarde se especuló sobre tensiones subyacentes. Alfonso Basterra, su padre, parecía ser una figura más afable y cercana en su relación con la niña. A pesar de que Alfonso no trabajaba en ese momento, se mostraba muy involucrado en la vida de Asunta. Él era el encargado de llevarla y recogerla del colegio, lo que generó la impresión de que era un padre atento y comprometido. Sin embargo, más tarde surgirían contradicciones sobre su verdadero rol y comportamiento. Perfil de Asunta en la sociedad. Actividades en su día a día. A lo largo de su vida, Asunta fue percibida como una niña talentosa y bien educada, que destacaba en todo lo que hacía, aunque en su entorno más cercano algunos observaron ciertos comportamientos preocupantes en los últimos meses. Nada hacía prever el trágico final que encontraría. Asunta era una niña que destacaba especialmente en la música. Tomaba clases de violín desde muy pequeña, un instrumento que requiere dedicación y disciplina.
Sus profesores la describían como una alumna aplicada, con gran capacidad para el aprendizaje musical. Otra de sus grandes pasiones era la danza, especialmente el ballet. Asunta asistía regularmente a clases de ballet, lo que también reflejaba su inclinación hacia las actividades artísticas. Según testigos, era una bailarina talentosa y disciplinada. Educación académica. Asunta era una estudiante destacada y con un rendimiento académico excelente. Asistía a un colegio en Santiago de Compostela y era conocida por su inteligencia, curiosidad y capacidad para aprender de forma rápida. Era muy buena en matemáticas y ciencias y se decía que tenía una madurez intelectual superior a la de sus compañeros. A menudo leía libros por encima del nivel de su edad, lo que demostraba su pasión por el aprendizaje. Desde temprana edad, Asunta hablaba inglés de forma fluida, ya que asistía a una escuela donde se impartían clases en este idioma. También aprendía francés, lo que muestra su habilidad para los idiomas. Asunta tenía un especial interés por la escritura creativa. Escribía cuentos y relatos que compartía en la escuela, lo que también la destacaba entre sus compañeros. Le gustaba crear historias y mostrar su imaginación a través de la escritura, algo que sus profesores notaron como una habilidad poco común para su edad. Asunta era una niña multifacética y talentosa, involucrada en una amplia gama de actividades artísticas, académicas y culturales. Su educación reflejaba un ambiente orientado hacia el desarrollo de sus talentos y capacidades intelectuales. El hecho de que estuviera tan dedicada al violín, el ballet y la escritura y los idiomas muestra que tenía un futuro brillante por delante, lleno de promesas y posibilidades. El blog de Asunta. El blog de Asunta, mencionado durante la investigación de su asesinato, fue una pieza que generó mucho interés mediático y público, aunque no tuvo un papel decisivo en el juicio. A través de este blog, Asunta, como muchos jóvenes de su edad, expresaba sus pensamientos y compartía parte de su vida personal, lo que proporcionó un vistazo a su mundo interior. Contenido del blog. El blog fue creado por Asunta cuando tenía alrededor de 12 o 13 años. Reflejaba los intereses y las preocupaciones típicas de un adolescente precoz, aunque con ciertos detalles que tras su muerte parecieron cobrar mayor relevancia. Se trataba de una plataforma en línea donde compartía pensamientos, gustos personales y algunas inquietudes. Investigación del blog. Tras su muerte, tanto la policía como los medios de comunicación se volcaron en revisar cualquier pista en su entorno digital, incluyendo su blog y sus redes sociales. En este contexto, los investigadores examinaron las publicaciones para tratar de detectar posibles indicios de abuso, maltrato o problemas familiares que pudieran haber contribuido a su asesinato. Reacción mediática. El blog de Asunta se convirtió en un punto de gran interés mediático tras su asesinato, ya que la opinión pública buscaba entender qué había sucedido en su vida y qué pistas podían haberse pasado por alto. Sin embargo, los medios que tuvieron acceso a algunos fragmentos del blog no encontraron pruebas evidentes que revelaran un conflicto claro o problemas graves en su hogar. El blog de Asunta Basterra fue un espacio donde expresaba su creatividad, interés y reflexiones como cualquier adolescente de su edad. Si bien se analizaron sus escritos con la esperanza de encontrar pistas sobre su estado mental o posibles conflictos en su vida familiar, no se hallaron pruebas concluyentes o alertas directas de que estuviera en peligro. Su blog reflejaba una faceta más íntima y personal de una niña precoz y talentosa, pero no ofreció información decisiva para la investigación de su asesinato. Días previos a la muerte de Asunta. En los meses previos a la muerte de Asunta, varias personas de su entorno, incluidas sus profesoras, observaron comportamientos y situaciones preocupantes que en su momento no parecieron tener gran relevancia, pero que después fueron considerados indicios clave en la investigación del caso. Estos hechos revelan que la vida de Asunta estaba comenzando a mostrar signos de problemas antes de su trágica muerte. Episodios de somnolencia y fatiga inusual. Una de las señales más llamativas fue el cambio físico que notaron las profesoras en Asunta durante sus clases, tanto en el colegio como en las actividades extracurriculares, en particular en las clases de ballet. En varias ocasiones, las profesoras notaron que Asunta llegaba a las clases de ballet adormilada, con signos evidentes de cansancio extremo y fatiga, en lugar de la niña activa y energética que solían conocer. Asunta comenzó a parecer agotada, sin la vitalidad que normalmente mostraba. Esto resultaba extraño, ya que Asunta era una niña muy aplicada y comprometida con su educación y actividades.
Durante una de las clases de ballet, una de las profesoras reportó que Asunta llegó a desmayarse o a quedarse casi inconsciente, lo que alarmó a las personas presentes. Este incidente fue particularmente inquietante, ya que no era algo habitual en ella. En ese momento, se le atribuyó a un posible cansancio o algún problema pasajero de salud, pero después del crimen, este episodio se vinculó a los efectos del lorazepam, el sedante que los padres le habían estado administrando. Cambios en el comportamiento. Asunta empezó a mostrar signos de temor o ansiedad. En varias ocasiones hizo comentarios que parecían fuera de lugar para una niña de su edad. Por ejemplo, mencionó a su profesora de ballet y algunas amigas que tenían miedo y que alguien quería hacerle daño. Estas declaraciones alarmaron a las profesoras, pero en ese momento no se profundizó lo suficiente en ellas. En retrospectiva, estas declaraciones se interpretaron como señales de que Asunta percibía alguna amenaza en su entorno, aunque no especificaba claramente de qué se trataba. Cambios físicos. Las profesoras también observaron ciertos cambios físicos en Asunta. Su apariencia general parecía haberse desmejorado en los últimos meses. Aunque no se trataba de un cambio radical, sí era perceptible que Asunta no estaba en las mismas condiciones que solía estar, tanto en términos de energía como de salud general. La niña, que antes era conocida por ser enérgica y aplicada, comenzó a faltar a algunas clases debido a su supuesto malestar físico. Alteraciones en su desempeño académico. Aunque Asunta seguía siendo una alumna destacada, su rendimiento comenzó a fluctuar en las semanas previas a su muerte. En la escuela, sus profesores notaron que estaba menos concentrada y más distraída en clase. Esto resultaba inusual para una estudiante tan brillante y aplicada como ella. La falta de energía y los cambios de comportamiento hicieron que los profesores se preocuparan, pero aún no se podía prever la magnitud de lo que estaba ocurriendo en su vida privada. Confusión sobre el estado de salud. En varias ocasiones, los padres de Asunta, especialmente Rosario Porto, explicaron que la niña estaba tomando medicación por problemas de salud como alergias y que esto podría justificar su cansancio. Sin embargo, estas explicaciones no lograban aclarar del todo el episodio de somnolencia que experimentaba Asunta. Las profesoras notaron que la niña, que antes no había tenido problemas de este tipo, comenzó a mostrar estos síntomas con mayor frecuencia en los últimos meses, lo que se resultaba extraño y confuso. Estos cambios, especialmente el miedo que manifestó y los episodios de somnolencia, se convirtieron en piezas clave en la reconstrucción del caso tras su muerte, revelando que ya había signos de que algo iba terriblemente mal en la vida de la niña antes de su asesinato. Familia. Orígenes en China. Asunta Basterra, cuyo nombre en chino al nacer era Feng Yuan, provenía de la provincia de Jiangxi, en el sudeste de China. Como muchos niños en el país durante esa época, Asunta fue dada en adopción debido a las políticas restrictivas sobre la natalidad en China, particularmente la política del hijo único, que limitaba el número de hijos que las familias podían tener. Estas restricciones llevaron a que muchas familias dieran en adopción a sus hijas, ya que en muchas regiones rurales se prefería tener hijos varones para asegurar la continuidad del linaje familiar y para ayudar en las labores agrícolas. Asunta fue encontrada cuando tenía pocos días de vida y fue entregada a un orfanato en la ciudad de Yichun, en la provincia de Shanxi. No se tienen más detalles precisos sobre su familia biológica, como los nombres de sus padres biológicos o las circunstancias exactas que llevaron a que fuera dejada en el orfanato. Proceso de adopción. Rosario Porto y Alfonso Basterra, que eran una pareja acomodada de Santiago de Compostela, España, iniciaron el proceso de adopción internacional a principios de los 2000. En esa época, China era uno de los destinos más comunes para las adopciones internacionales, debido a la alta tasa de niños disponibles para adopción, en su mayoría niñas. Padres. Rosario Porto. Rosario Porto Ortega nació en el año 1969 en Santiago de Compostela, Galicia, España, en el seno de una familia acomodada y respetada. Su familia materna y paterna eran influyentes y de prestigio de la región gallega. Su padre, Francisco Porto Mella, fue un prestigioso abogado y también cónsul honorario de Francia en Santiago de Compostela. Tuvo una carrera distinguida en el ámbito jurídico y social en Galicia.
Su madre, María del Socorro Ortega Romero, pertenecía a una familia adinerada, siendo propietaria de varios inmuebles en Santiago de Compostela. Rosario creció en un ambiente de alta sociedad, con educación privada y rodeada de privilegios. Formación académica y profesional. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se graduó con buenas calificaciones. Al terminar sus estudios, comenzó a trabajar como abogada, especializándose en Derecho Civil. Pasó algo de tiempo en Francia e Inglaterra, donde perfeccionó su conocimiento de idiomas francés e inglés, algo que fue parte importante de su formación y le permitió tener una visión cosmopolita. A lo largo de su carrera profesional, Rosario se destacó en su labor como abogada y llegó a ganarse una buena reputación en la ciudad de Santiago. Además, heredó la función de su padre como cónsul honoraria de Francia en Santiago de Compostela, lo que le dio aún más prestigio y relevancia en los círculos sociales de la región. Dificultades personales. A lo largo de su vida, Rosario Porto tuvo episodios de depresión, algo que se mencionó como relevante en el juicio por el asesinato de Asunta. Se sabe que Rosario sufrió de depresión durante varios años, especialmente después de la muerte de sus padres. Su madre falleció en 2011 y su padre en 2012, lo que le afectó profundamente, ya que tenía una relación muy estrecha con ambos. Esto agravó su estado emocional y, según algunas fuentes, la llevó a caer en una espiral de tristeza y problemas psicológicos. Alfonso Basterra. Alfonso Basterra nació en Bilbao en el año 1963. Se sabe relativamente poco sobre su infancia y juventud, ya que mantuvo un perfil discreto antes del crimen. Sin embargo, se conoce que procedía de una familia de clase media y tuvo una formación sólida en el periodismo. Alfonso estudió periodismo y, tras finalizar su formación, comenzó a trabajar en varios medios de comunicación. A lo largo de su carrera, fue colaborador de distintos periódicos y publicaciones, principalmente en Galicia. Aunque no era una figura mediática muy conocida, sí tenía una trayectoria profesional consolidada dentro del ámbito periodístico, aunque su trabajo estaba enfocado a tareas más bien técnicas y menos visibles. Alfonso se trasladó a Santiago de Compostela, donde desarrolló gran parte de su carrera y donde finalmente conocería a Rosario Porto, su futura esposa. Matrimonio de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Alfonso Basterra conoció a Rosario Porto Ortega en Santiago de Compostela. En aquel momento, Rosario ya destacaba en los círculos sociales por ser una abogada de prestigio y provenir de una familia gallega acomodada y respetada. La pareja contrajo matrimonio a finales de la década de 1990. El hecho de que ambos fueran profesionales con carreras respetables les permitió llevar un estilo de vida cómodo y de prestigio social. Separación y custodia compartida. En el año 2011, Alfonso y Rosario se separaron, aunque su relación permaneció relativamente cordial por el bien de su hija. A pesar de la ruptura, ambos compartían la custodia de Asunta y colaboraban activamente en su educación. Rosario, que tenía la custodia principal, continuaba viviendo en su casa familiar, mientras que Alfonso también mantenía una relación cercana con la niña. Día del crimen. Era una tarde de otoño, el 21 de septiembre de 2013, en Santiago de Compostela. El aire comenzaba a tornarse frío y húmedo. Las calles empedradas de la ciudad estaban en calma, solo perturbadas por el susurro del viento, que anunciaba una noche larga. En medio de esa serenidad aparente, se generaba un crimen tan oscuro que conmocionaría a toda España: el asesinato de Asunta Basterra Porto, una niña de solo 12 años, hija adoptiva de Alfonso Basterra y Rosario Porto. Una niña con un destino marcado. Asunta, inteligente y con un futuro prometedor, había tenido una infancia marcada por actividades culturales, clases de música, ballet, una vida privilegiada. Pero esa noche, sin que ella lo supiera, sus propios padres, aquellos en quienes más confiaba, habían preparado un plan siniestro para acabar con su vida. Rosario, su madre adoptiva, la recogería como cualquier otro día, con una calma y una frialdad que solo alguien dispuesto a perpetrar un acto tan atroz podría sostener. La tarde de la desaparición. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando Rosario Porto fue vista junto a Asunta. La niña, con su melena oscura y su aspecto frágil, no mostraba signos de lo que estaba por venir.
Madre e hija fueron captadas por las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria de cerca de su casa. En las imágenes, Asunta caminaba despacio, pero algo en su forma de moverse ya no era normal. Estaba sedada. Horas antes, Alfonso Basterra había preparado la primera parte del plan. En su apartamento, en una reunión aparente trivial, el padre había administrado a su hija una dosis de lorazepam, un potente sedante que había estado comprando en pequeñas dosis durante meses. Como un depredador al acecho, Alfonso vigilaba cada movimiento de su hija, viendo cómo el medicamento hacía efecto lentamente, debilitando su cuerpo y nublando su mente. La casa de los horrores. Después de recogerla, Rosario condujo a Asunta a su casa familiar en Montuoto, una propiedad en las afueras de Santiago, aislada, rodeada de frondosos árboles y con un aire de decadencia. Era un lugar silencioso, lo suficientemente apartado para lo que estaba por ocurrir. La noche comenzaba a caer, las sombras se alargaban y las luces de la ciudad parecían distantes, casi inalcanzables para una niña que ya no podía defenderse. Asunta, sedada, apenas podía mantenerse consciente, su mente envuelta en una niebla de confusión, no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Rosario la miraba, sus ojos fríos, sin emociones. Nadie sabe con exactitud qué pensamientos cruzaban por la mente de Rosario en estos momentos. ¿Era culpa? ¿Desesperación? ¿O un frío calculado deseo de controlarlo todo, e incluso la vida de su hija? El momento del crimen. Ya dentro de la casa, en ese ambiente gélido y lúgubre, Rosario Porto procedió a asfixiar a su hija con una cuerda. Asunta, completamente sedada, no pudo resistirse. En la penumbra de la habitación, el aire se volvió denso, pesado, como si el mismo lugar sintiera el horror que estaba ocurriendo. La niña frágil y vulnerable fue incapaz de gritar, incapaz de luchar. Los minutos se hicieron eternos mientras Rosario ejecutaba el acto final. La vida de Asunta se apagó lentamente, sofocada, bajo la fuerza implacable de su madre. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el acto mismo. Un silencio espeso que solo se interrumpía por un leve sonido de la respiración agitada de Rosario, como si la misma casa contuviera el aliento horrorizado por el monstruoso crimen. Traslado del cuerpo. Una vez consumado el asesinato, Rosario Porto no actuó sola. Alfonso Basterra, el padre de Asunta, estaba al tanto de cada paso. Ambos padres sabían que tenían que deshacerse del cuerpo de la niña para evitar sospechas. Con una frialdad escalofriante, transportaron el cuerpo de la pequeña Asunta al coche. En la oscuridad de la noche, Rosario condujo a un paraje solitario en el municipio de Teo. A unos 10 kilómetros de Santiago de Compostela, la carretera serpenteaba entre los bosques, como si los árboles testigos silentes quisieran apartarse de lo que estaba por suceder. No había luces ni testigos, solo la lúgubre compañía de la naturaleza, mientras los padres cargaban el cadáver de su hija hacia un sendero apartado. El cuerpo de Asunta fue depositado en una pista forestal, abandonado en una pequeña pendiente, como si su vida hubiera sido simplemente desechada. El frío de la madrugada comenzó a apoderarse del ambiente. El viento movía las hojas secas que crujían bajo los pies de los culpables. Asunta yacía allí, sola en la oscuridad, su cuerpo inerte apenas visible bajo el débil reflejo de la luna. El descubrimiento. Al día siguiente, el 22 de septiembre, un hombre que paseaba por la zona encontró el cuerpo de la niña en ese camino forestal de Teo. Su cadáver estaba tendido en el suelo, con los ojos cerrados, la piel pálida bajo el cielo encapotado. Rápidamente, las autoridades fueron notificadas y lo que empezó como un macabro hallazgo se convirtió en uno de los casos más mediáticos y terribles de los últimos tiempos en España. El análisis forense no dejó dudas. Asunta había sido sedada y asfixiada. Su cuerpo mostraba signos evidentes de haber sido sometido a una manipulación atroz por parte de quienes se suponían debía protegerla. Los padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron arrestados poco después y sus frías declaraciones y las contradicciones en sus coartadas los traicionaron. El horror sin fin. Lo que se reveló en los días posteriores fue aún más espeluznante.
se descubrió que Asunta había sido drogada en múltiples ocasiones antes de su muerte. Sus padres habían planeado el crimen durante semanas, como si la vida de su hija fuera solo una pieza más en un macabro juego de ajedrez. Rosario y Alfonso, una pareja de clase alta, aparentemente respetada y amorosa, habían cometido el crimen más innombrable: asesinar a su propia hija. A lo largo del juicio, sus rostros apenas mostraban emociones. El misterio sobre los verdaderos motivos de este crimen atroz sigue siendo objeto de debate, pero lo cierto es que aquella noche, en la inquietud de una casa apartada, bajo las estrellas que parpadeaban a lo lejos, una niña inocente fue traicionada por las personas en las que más confiaba. Así terminó la corta vida de Asunta Basterra Porto, no en una cama cálida ni rodeada del cariño de sus seres queridos, sino en una pista forestal solitaria, con el silencio de la naturaleza como el único testigo de una de las traiciones más brutales que un ser humano puede sufrir. Un intento de normalidad. Después de abandonar el cuerpo de Asunta, la pareja condujo de regreso a casa con una calma inquietante. El horror que habían cometido parecía estar envuelto en una niebla de desconexión emocional. Al llegar a su hogar, Rosario actuó como si nada hubiera pasado. Se arregló el cabello y se miró en el espejo, tratando de recuperar la normalidad, un acto de desdén hacia el caos que acaba de crear. A medida que avanzaba la noche, el teléfono sonó. Era la policía, que había sido alertada por los vecinos de que Asunta no había regresado a casa. En un momento de frialdad, Rosario tomó el teléfono y, con voz temblorosa pero controlada, denunció la desaparición de su hija. Sus palabras parecían cuidadosamente elegidas, como si hubieran sellado cada frase. No sé dónde está, repetía, mientras la desesperación fingida se convertía en su mejor arma. La búsqueda comienza. Con la denuncia realizada, las luces de las patrullas de policía comenzaron a iluminar las calles de Santiago. Los vecinos, alarmados por la noticia, se unieron a la búsqueda, muchos llevándose consigo a sus propios hijos, con la esperanza de encontrar a Asunta sana y salva. Rosario y Alfonso, entre la multitud, actuaban como padres preocupados, pero en el fondo llevaban el peso de un secreto mortal. Mientras la búsqueda se intensificaba, la pareja se mantenía en contacto constante. Alfonso se quedaba en casa, investigando en internet sobre desapariciones de menores, tratando de anticipar cada movimiento de la policía. La tensión era palpable, pero a ellos no parecía importarles. Estaban atrapados en una burbuja de necesidad por mantenerla su coartada. La trampa se cierra. Los días pasaron y el 22 de septiembre al amanecer, el cuerpo de Asunta fue descubierto en ese solitario paraje. El descubrimiento fue devastador para la comunidad y un giro oscuro para los padres, quienes, hasta ese momento, habían mantenido la fachada de preocupación y desconcierto. Al conocer la noticia, Rosario y Alfonso fueron arrestados, pero la imagen de calma que habían proyectado se desmoronó rápidamente. Mientras los policías comenzaban a investigar el caso, las mentiras y las manipulaciones empezaron a desmoronarse, y lo que antes había sido un intento de encubrir el crimen se convirtió en una red de incoherencias y contradicciones que los llevaron directamente a la justicia. Sospechas. Las primeras contradicciones. A medida que los investigadores realizaban entrevistas, notaron ciertas inconsistencias en los relatos de Rosario y Alfonso. Rosario aseguraba que había dejado a Asunta sola en casa mientras ella salía a realizar unas diligencias. Sin embargo, no pudo proporcionar detalles claros sobre su paradero durante ese tiempo, lo que llevó a los investigadores a cuestionar su versión de los hechos. Por otro lado, Alfonso, en su intento de colaborar con la investigación, no mostraba signos visibles de angustia o desesperación. Su actitud parecía distante y fría, algo que contrarrestaba notablemente con la supuesta preocupación de los padres por la desesperación de su hija. La policía comenzó a tomar nota de estos comportamientos inusuales. La investigación se intensifica. La policía comenzó a hablar con amigos y familiares de Asunta. Muchos comenzaron a relatar que la niña había manifestado preocupación por el comportamiento de sus padres, especialmente por la estrictez y la presión que sentía en el hogar. Estas declaraciones provocaron que los investigadores comenzaran a investigar más a fondo la dinámica familiar. Los teléfonos y las pistas digitales.
Durante la investigación se descubrió que ambos padres habían realizado búsquedas en Internet relacionadas con la desaparición de menores y, más inquietantemente, también buscaban información sobre cómo actuar en situaciones de secuestro. Este descubrimiento generó una creciente sospecha sobre sus intenciones. La idea de que ambos estuvieran planificando su defensa antes de que la verdad se revelara aumentó la tensión entre los investigadores. Se sentía que había un aire de manipulación en su comportamiento. La caída de las máscaras. A medida que la investigación avanzaba, las pruebas se acumulaban. Se descubrieron pruebas de ADN y se realizó un análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona, donde se vio a la pareja en momentos clave de la noche que Asunta desapareció. Cada nueva prueba llevaba a los investigadores más cerca de los padres adoptivos. Sus declaraciones se desmoronaban bajo el escrutinio y cada inconsistencia se volvía más significativa. La imagen que habían intentado proyectar como padres angustiados comenzaba a desvanecerse. Rosario y Alfonso, atrapados en sus propias mentiras, no pudieron sostener la fachada que habían mantenido durante días. La detención. Finalmente, el 29 de septiembre de 2013, unos días después del hallazgo del cuerpo, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron arrestados y las sospechas iniciales se confirmaron. La policía armada, con pruebas concretas y testimonios que conectaban a la pareja con la muerte de Asunta, realizó la detención que había estado en el aire desde el primer momento. En la sala de interrogatorios, la tensión era palpable. Rosario y Alfonso fueron confrontados con las pruebas y aunque intentaron defenderse, su defensa se desmoronó ante la abrumadora cantidad de evidencia. Las miradas que intercambiaron durante esos momentos de desesperación eran las de dos cómplices que sabían que el horror que habían causado no podía ocultarse por más tiempo. El camino hacia la verdad. El camino hacia la verdad en el caso de Asunta Basterra fue largo y tortuoso. Las primeras sospechas sobre sus padres adoptivos se convirtieron en un laberinto de mentiras y manipulaciones, donde la muerte de una niña se convirtió en un juego macabro para aquellos que debían cuidarla. La historia de cómo comenzaron a sospechar de Rosario Porto y Alfonso Basterra es una crónica de una tragedia familiar, de la lucha entre la falsa apariencia y la cruda realidad, y del desenmascaramiento de la verdad en medio de la oscuridad. La investigación no solo reveló la muerte de Asunta, sino también la profunda descomposición de una familia que había sido una fachada de normalidad. Móvil del crimen. La muerte de Asunta Basterra ha generado numerosas hipótesis y especulaciones en torno a las razones que llevaron a sus padres a cometer un acto tan atroz. Sospechas e hipótesis sobre el crimen. Conflicto familiar. Se ha sugerido que pudo haber un conflicto significativo en el hogar el día de la muerte de Asunta. Las hipótesis varían desde discusiones acaloradas hasta un incidente más violento. A menudo, el clima emocional en la casa se describía como volátil, lo que podría haber contribuido a una explosión de ira en un momento crítico. Crisis personal de los padres. Algunos analistas han planteado la hipótesis de que tanto Rosario como Alfonso enfrentaban una crisis personal que afectaba a su juicio. Las presiones sociales, el miedo al fracaso y la desintegración de su relación pudieron haber contribuido a un estado mental frágil. La presión de ser vistos como padres perfectos y la incapacidad para lidiar con los problemas de Asunta podrían haber generado una desesperación que culminó en un acto violento. Motivaciones psicológicas. En varias ocasiones se insinuó que Asunta podría haber estado considerando hablar sobre su vida en casa o sus problemas, lo que generaba una creciente preocupación entre sus padres. Este temor a que Asunta hablara o buscara ayuda externa podría haber llevado a un deseo de silenciarla. En este sentido, algunos han especulado que el asesinato fue el resultado de una reacción impulsiva ante un conflicto. Las tensiones que existían en su hogar podrían haber culminado en un momento de desesperación que llevó a Rosario y a Alfonso a cometer el crimen. Los expertos han señalado que las motivaciones detrás de un crimen como este pueden ser profundamente psicológicas. La necesidad de control y el deseo de evitar la pérdida de poder sobre Asunta puede haber sido factores determinantes. Rosario en particular podía haber visto a Asunta como una extensión de sí misma y cualquier indicio de rebelión podría haber sido interpretado como una amenaza existencial.
La influencia de relaciones externas. Algunas especulaciones han sugerido que las relaciones externas de Rosario y Alfonso podrían haber influido en su comportamiento hacia Asunta. En algunos casos, las dinámicas de pareja pueden volverse destructivas y transferirse a la relación con los hijos, creando un vínculo de violencia y control. Además, la presión de los medios y la comunicación podría haber intensificado sus miedos y comportamientos. Juicio. El juicio por el asesinato de Asunta Basterra Porto fue uno de los más mediáticos y conmocionantes en España, atrayendo la atención del público y los medios de comunicación debido a la gravedad del crimen y la complejidad de la situación familiar. El juicio comenzó el 29 de septiembre de 2015 en la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela. La naturaleza del caso y la implicación de los padres de la víctima atrajeron la atención mediática, convirtiendo el juicio en un evento seguido de cerca por la sociedad. Cargos y acusaciones. Rosario y Alfonso fueron acusados de un delito de asesinato con alevosía. La acusación sostenía que habían planeado y ejecutado el crimen de forma conjunta, lo que agrava su responsabilidad penal. El Ministerio Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para cada uno, argumentando que el crimen había sido premeditado y que existían pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Pruebas presentadas. Informe forense. La autopsia de Asunta reveló que había fallecido debido a una asfixia con signo de haber sido sedada. Este hallazgo fue crucial para la acusación, ya que implicaba un acto deliberado de los padres. Análisis de las comunicaciones. Se presentaron mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Rosario y Alfonso que evidenciaban su complicidad y el conocimiento mutuo de la situación. Pruebas de la escena del crimen. Se encontraron indicios en la casa de la familia que apuntaban a un intento de ocultar el crimen. La ubicación del cuerpo en lugar aislado sugirió una planificación por parte de los acusados. Testimonios clave. Testimonios de amigos y familiares. Amigos y conocidos de Asunta testificaron sobre el comportamiento de Rosario y Alfonso, describiendo una relación tensa y controladora. Muchos expresaron que Asunta parecía temerosa y que había notado cambios en su comportamiento en los meses previos de su muerte. La familia biológica de Asunta también fue llamada a declarar, aportando información sobre su entorno familiar y el impacto que tuvo su adopción en su vida. Declaraciones de los acusados. Durante el juicio, Rosario y Alfonso ofrecieron versiones contradictorias de los hechos, mientras que Rosario insistió en su inocencia y sugirió que su exmarido era el verdadero culpable. Alfonso pareció más susceptible a las presiones de la situación, a veces contradiciendo su propia defensa. En un momento, Alfonso admitió que había asistido a la muerte de Asunta, pero sugirió que no había sido premeditado. Esta declaración dejó a la corte cuestionando la veracidad de sus afirmaciones. Veredicto y sentencia. El juicio concluyó el 30 de noviembre de 2015 y el tribunal se retiró a deliberar. El 1 de diciembre se hizo público el veredicto. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron declarados culpables de asesinato, aunque con la consideración de que no existió alevosía, lo que afectó la duración de la pena. Finalmente, ambos fueron condenados a 20 años de prisión, aunque posteriormente se presentaron recursos que intentaron apelar la sentencia, lo que generó más controversia. El juicio por el asesinato de Asunta Basterra no solo reveló las dinámicas complejas de una familia marcada por el control y la manipulación, sino que también puso de relieve los problemas sociales y psicológicos que pueden conducir a actos tan atroces. La atención mediática y el intento de escrutinio público de este caso continúan resonando en la sociedad española, subrayando la importancia de la salud mental y el apoyo familiar en la crianza de los hijos. Fotos inadecuadas encontradas. Las fotos inadecuadas encontradas en el caso de Asunta Basterra Porto han suscitado una grave controversia y un intenso debate, tanto en el ámbito judicial como en el mediático. Las fotos fueron halladas en el dispositivo móvil de Alfonso Basterra, el padre de Asunta, durante la investigación de su muerte. La policía examinó los teléfonos y las computadoras de los padres en busca de evidencia que pudiera ayudar a esclarecer el crimen. Se informó sobre las imágenes de contenido inapropiado que involucran a Asunta, aunque los detalles específicos sobre el contenido de estas fotos no se han hecho públicos en su totalidad. Sin embargo, el hecho de que fueran calificadas como inadecuadas generó un fuerte revuelo y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Asunta y sus padres.
La existencia de estas imágenes no solo afecta a la percepción pública de los padres, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre el impacto que tales dinámicas familiares pueden tener en la vida de un niño. Las preguntas sobre la salud emocional de Asunta y cómo pudo haber influido en su trágico destino persisten. Las fotos inadecuadas encontradas en el caso de Asunta Basterra Porto son un recordatorio inquietante de que las apariencias pueden ser engañosas y que las tragedias a menudo tienen raíces profundas en las dinámicas familiares. Este caso nos invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger a los niños, de abordar los problemas de la salud mental en las familias, así como la importancia de la empatía y el apoyo en la crianza. La historia de Asunta es una tragedia que no solo toca el corazón, sino que también nos confronta con una dura realidad de que el horror puede encontrarse detrás de puertas que deberían ser seguras. Testimonio escalofriante de Asunta Basterra. Asunta explicó que una noche, mientras dormía en su casa, un hombre se coló en su habitación, lo cual la asustó. Según el relato de la niña, este individuo entró sin que nada lo impidiera. Asunta no pudo precisar quién era el hombre, pero este incidente le causó un gran temor, dado que intentó estrangularla. El hecho de que Asunta se sintiera observada o amenazada en su propio hogar y que hablara de un hombre que se coló en su habitación también generó sospechas sobre la implicación de sus padres. Se especuló que este hombre podía ser una manera en la que Asunta intentaba comunicar que sentía peligro en su propia casa, aunque no fue consciente de la naturaleza real de las amenazas. Durante el juicio se planteó que los padres Rosario Porto y Alfonso Basterra podrían haber intentado manipular a la niña o haber estado implicados en situaciones previas que la asustaron. Aunque este incidente específico nunca se aclaró del todo, sí fue una pieza importante para establecer el clima de inseguridad en la que Asunta vivió antes de ser asesinada. Otro de los detalles más escalofriantes es que Asunta le comentó a algunas amigas y profesores que en varias ocasiones habían notado que sus padres le ponían polvo blanco en sus alimentos o bebidas. Esto generó en la niña la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. A pesar de haber manifestado estos temores, en aquel momento no se le dio la importancia suficiente y no se investigó más a fondo. Durante la autopsia de Asunta se descubrió que tenía altas concentraciones de lorazepam en su organismo, un medicamento sedante que administrado en grandes dosis puede causar somnolencia, pérdida de conciencia y hasta incapacidad a una persona. Esto fue un hallazgo crucial, ya que coincidía con las declaraciones de la niña sobre los polvos blancos. La teoría es que sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, la habían estado drogando con este medicamento en varias ocasiones antes del asesinato. El lorazepam, aunque normalmente se administra en pastillas o comprimidos, podría haber sido triturado y convertido en polvo blanco para mezclarse con los alimentos o bebidas de Asunta, sin que ella lo notara, lo que explicaría su percepción de los polvos blancos. Este detalle resultó ser una pieza fundamental en la reconstrucción de los hechos. Los testimonios de Asunta, sumados a los episodios de la niña que se quejaba de sentirse drogada o mareada y su paso por el hospital en ocasiones anteriores a su muerte, llevaron a la conclusión de que hubo intentos previos de sedación. Esto fortaleció la hipótesis de que el asesinato no fue un acto impulsivo, sino que se había planificado con antelación. El testimonio de Asunta sobre los polvos blancos resultó ser una de las pistas más importantes para demostrar que sus padres habían estado administrándole sedantes en secreto. A pesar de que en su momento sus palabras no fueron tomadas con la seriedad que merecían, más tarde, durante la investigación, cobraron sentido y ayudaron a esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte. Años en prisión. Rosario Porto. La vida de Rosario Porto en prisión, tras ser condenada por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra, ha sido objeto de interés público y ha generado diversas especulaciones. Rosario Porto fue ingresada en la prisión de Brieva, en Ávila, España, en diciembre de 2015, tras su condena. Esta prisión es conocida por albergar a mujeres y es considerada una de las más seguras del país. Al llegar, se sometió a un proceso de evaluación que determinó su nivel de riesgo y necesidades. Este proceso incluyó entrevistas y la revisión de su historial, lo que ayudó a las autoridades a entender mejor su perfil y establecer un plan de tratamiento. La adaptación a la vida carcelaria fue un desafío para Rosario. Como madre condenada por el asesinato de su hija, su situación generó un gran interés mediático y social, lo que aumentó la presión psicológica sobre ella. Durante los primeros meses podría haber enfrentado un periodo de aislamiento y reflexión, dado el estigma asociado a su crimen. Sin embargo, a medida que se establecía su rutina, comenzó a interactuar con más internas.
La vida de Rosario Porto en prisión fue marcada por el peso de su condena y las consecuencias emocionales del asesinato de su hija. A pesar de las oportunidades para participar en programas de rehabilitación y apoyo psicológico, su situación estuvo constantemente influenciada por el estigma social y la carga emocional que conlleva su crimen. La vida carcelaria ofreció una estructura, pero también presentó desafíos que la llevaron a enfrentarse a su pasado de una manera dolorosa y complicada. Su experiencia es un recordatorio de cómo las decisiones trágicas pueden afectar no solo a las víctimas, sino también a quienes perpetran tales actos. Muerte de Rosario Porto. Rosario Porto, la madre adoptiva de Asunta Basterra, fue encontrada muerta el 18 de noviembre de 2020 en su celda de la prisión de Brieva, en Ávila. Su muerte fue declarada como suicidio, lo cual conmocionó a la opinión pública, dado que Rosario Porto había sido una de las principales figuras en el mediático caso de asesinato de su hija Asunta, por el cual cumplía una condena de 18 años. Rosario Porto fue hallado colgada en su celda en la mañana del 18 de noviembre por las funcionarias de prisión durante una ronda de vigilancia. Había estado bajo medidas especiales de vigilancia debido a previos intentos de suicidio, pero en el momento de su muerte no se encontraba bajo ese tipo de supervisión. A pesar de haber estado observando en varias ocasiones por su estado mental, en ese momento las autoridades consideraron que no había indicios recientes de riesgo inminente. Este fue el tercer intento de suicidio conocido de Rosario Porto desde que fue encarcelada. Había realizado 2 intentos previos en 2018 y 2019, los cuales no llegaron a consumarse debido a la rápida intervención de Alfonso Basterra. La vida de Alfonso Basterra en prisión fue un proceso complejo y desafiante, marcado por el peso de su condena y la angustia emocional que conllevó el asesinato de su hija. Aunque tuvo oportunidades para participar en actividades estructuradas y recibir apoyo psicológico, su situación se vio constantemente influenciada por el estigma social y las consecuencias de sus decisiones. Su experiencia es un recordatorio de cómo las acciones trágicas no solo afectan a las víctimas, sino también a quienes las cometen, creando un ciclo de dolor y sufrimiento que es difícil de romper. Perfil psicológico. El perfil psicológico de Rosario Porto y Alfonso Basterra en el contexto del trágico caso del asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra Porto, ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en psicología y criminología. Perfil psicológico de Rosario Porto. Rosario era una mujer con un nivel educativo alto, licenciada en Derecho. Esto sugiere una capacidad de razonamiento y reflexión crítica, así como un entendimiento profundo de las normas sociales y legales. A menudo se describe a Rosario como una persona compleja, con características que podrían incluir perfeccionismo y una necesidad de control. Estos rasgos pueden haber influido en su comportamiento y decisiones, especialmente en su rol como madre. Durante el juicio se destacó que Rosario mostró una amplia gama de emociones que variaban desde la tristeza y el dolor hasta momentos de aparente frialdad. Esto puede indicar un posible trastorno de afectivo o una defensa emocional ante el dolor. Su relación con Asunta puede haber estado marcada por tensiones y expectativas poco realistas. Rosario podría haber tenido un ideal de maternidad que le resultaba difícil cumplir, lo que le generaba frustración y ansiedad. Existen indicios de que Rosario podría haberse enfrentado problemas de salud mental como depresión o ansiedad, exacerbados por las circunstancias de su vida, la presión social y el estrés relacionado con su maternidad. En prisión, Rosario mostró signos de aislamiento, pero también intentó establecer conexiones con otros internos. Su comportamiento puede reflejar una lucha interna entre el deseo de ser comprendida y la culpa que sentía. Puede haber utilizado mecanismos de defensa como racionalización para justificar sus acciones y lidiar con su culpa. Perfil psicológico de Alfonso Basterra. Alfonso Basterra tenía una formación académica que le permitió tener una carrera en el ámbito de la publicidad y la comunicación. Su experiencia puede indicar habilidades interpersonales y un nivel de inteligencia emocional, aunque su comportamiento sugiera lo contrario en momentos críticos. A menudo se le describe como una persona con características de control y dominio. La necesidad de mantener el control puede haber influido en su relación con Rosario y Asunta, generando tensiones y conflictos. La relación entre Alfonso y Asunta fue probablemente compleja. Alfonso puede haber experimentado dificultades para conectar emocionalmente con su hija, lo que podría haber generado una sensación de distanciamiento. Su vida de la paternidad pudo haber estado marcada por expectativas irreales, a lo que le llevó a frustrarse y sentirse impotente ante las situaciones que no podía controlar.
Alfonso como Rosario enfrentó un entorno difícil en prisión. Se reportó que mostró una actitud de negación respecto a la culpabilidad, lo que puede ser un indicativo de un trastorno de personalidad o un mecanismo de defensa para afrontar la situación. Al igual que Rosario, Alfonso probablemente enfrentó dificultades para establecer relaciones significativas en prisión, lidiando con el estigma social y el rechazo por el crimen que cometió. Factores comunes en ambos perfiles. La relación entre Rosario y Alfonso fue tensa y complicada, marcada por conflictos y falta de comunicación efectiva. Esto pudo haber contribuido a un ambiente familiar inestable que afectó a Asunta. Ambos se enfrentaron a una presión social significativa, tanto por la percepción pública del caso como por la carga emocional de ser padre de una niña asesinada. Esto pudo haber exagerado sus problemas psicológicos e influido en su comportamiento. Es probable que tanto Rosario como Alfonso hayan enfrentado problemas de salud mental que se manifestaron en su comportamiento y decisiones, así como que su capacidad para lidiar con la tragedia se envolviera en su familia. Los perfiles psicológicos de Rosario Porto y Alfonso Basterra son complejos y reflejan una serie de factores que influyeron en su comportamiento y decisiones tanto en su vida cotidiana como en el contexto del trágico caso de Asunta Basterra. La combinación de tensiones en la relación, expectativas irreales sobre la paternidad y problemas de salud mental desempeñó un papel crucial en su historia y en el desenlace trágico que ocurrió. Estos perfiles son esenciales para entender no solo el caso específico, sino también la naturaleza de las dinámicas familiares complejas y los efectos del trauma en la salud mental. La trágica historia de Asunta Basterra Porto no solo nos conmueve, sino que también nos enfrenta a la oscura realidad del mal que puede habitar en lo más cercano de nosotros, nuestra propia casa. La vida de una niña, llena de promesas y sueños, se vio truncada por circunstancias que nunca lograremos comprender del todo. Reflexionemos sobre esta historia aterradora que deja una huella indeleble en la memoria colectiva. El eco del crimen resonó a través de los medios de comunicación y la historia de Asunta Basterra se convirtió en un trágico recordatorio del horror que puede esconderse detrás de las puertas cerradas. La fría determinación de Rosario Porto y Alfonso Basterra para seguir adelante con sus vidas tras cometer un acto tan monstruoso fue un giro escalofriante en un relato ya de por sí desgarrador. La vida de Asunta se extinguió, pero el eco de su trágica historia permaneció, resonando en las memorias de aquellos que aún lloran su pérdida y en la justicia que finalmente se impuso sobre sus padres. El eco del silencio. Imagina una noche oscura donde el silencio se siente más pesado que las sombras. En esa atmósfera tensa, un hogar que debería ser un refugio se convierte en una prisión del alma. Asunta Basterra, una niña de 12 años, con una mente brillante y un espíritu lleno de vida, se convierte en el centro de un horror inimaginable. Su vida, que alguna vez estuvo llena de risas y juegos, se desdibuja en un trágico destino. Los ecos de sus risas, que deberían haber resonado en la calidez del hogar, se convierten en susurros sombríos. ¿Qué sucedió en los días previos a su muerte? ¿Cuáles fueron las conversaciones silenciosas entre sus padres, llenas de tensiones ocultas? Cada mirada evitada, cada gesto indiferente es un recordatorio de que a veces el verdadero monstruo no se encuentra en las sombras, sino en aquellos que amamos. La dualidad del amor y el odio. La relación de Asunta con sus padres, Rosario y Alfonso, era compleja, un entramado de amor y desamor que podía transformar la ternura en horror. ¿Cómo es posible que el amor se tuerza tanto en un acto tan cruel? Es un recordatorio escalofriante de que en ocasiones quienes deberían protegernos son quienes nos hacen daño. En esta historia, el amor se convierte en una trampa, un hilo invisible que lleva a una niña a su perdición. La noche del crimen se convierte en una pesadilla tangible, Asunta, confiando en la figura parental, que siempre debía haberla resguardado enfrente al horror. El contraste entre la inocencia de la niñez y la oscuridad del acto perpetrado por sus propios padres genera un efecto perturbador. La traición se torna aún más aguda cuando recordamos que el hogar es un lugar de refugio, puede transformarse en un escenario de un crimen. La fría realidad de la justicia. El juicio que siguió a su muerte fue un espectáculo inquietante. Los padres, bajo un escrutinio público, intentaron presentar sus versiones de los hechos, pero el eco de la tragedia resonaba en cada rincón del tribunal. La sala estaba impregnada de un aire de angustia, donde cada testimonio y cada evidencia parecía acertar más en la verdad, pero al mismo tiempo dejaban al espectador atrapado en un abismo de preguntas.
La condena de Alfonso y Rosario no trajo consigo un ávilo esperado. La justicia, en su frialdad, rara vez puede restaurar lo que se ha perdido. Las reflexiones sobre su culpabilidad y sufrimiento de Asunta permanecen en el aire, como un lamento sin respuesta. ¿Puede realmente la justicia sanar las heridas profundas de una comunidad marcada por la tragedia? El legado de Asunta. Asunta Basterra no solo es un nombre en titulares, es un símbolo de la vulnerabilidad infantil en un mundo donde el horror puede surgir de lo familiar. Su historia nos recuerda la necesidad de mirar más allá de la superficie, de escuchar las voces que pueden estar pidiendo ayuda en silencio. La tragedia de Asunta se convierte en un llamado a la atención, un grito desgarrador para que como sociedad protejamos a nuestros niños, que sean escuchados, que sus voces no se ahogan en el ruido del miedo y la indiferencia. Así la historia de Asunta Basterra nos deja con un eco aterrador, que el mal no siempre es un ente externo, sino que puede estar escondido en las sombras de nuestro propio hogar. La verdadera terrorífica reflexión que emerge de este caso es que a veces los monstruos son reales y llevan nuestro mismo apellido. La historia de Asunta es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la urgencia de proteger a quienes más amamos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo del true crime y el misterio. Estamos ansiosos por compartir más historias fascinantes y desafiantes en nuestro próximo vídeo. Comparte y suscríbete, nos harías un gran favor. Hasta entonces, mantente intrigado y sigue buscando la verdad.